soldar con arandelas, se les cortó, las arandelas quedaron dando vueltas dentro de la tapa de cilindro. No se clavó de casualidad, pero bueno, al sacar la tapa de cilindro había que hacer el trabajo de sacar los pedazos de rosca de el block, que generalmente todos hacíamos lo mismo. Poníamos una tuerca, intentábamos soldar con el electrodo adentro. Si teníamos suerte, al 10º intento, la sacábamos. Pero la sacábamos producto de la temperatura que habíamos levantado sobre el bulón, no porque la soldadura se pueda hacer demasiado buena. Los que éramos un poquito más avispados, quizás ya habíamos renegado mucho, poníamos una arandela, soldábamos la arandela y arriba le soldábamos la tuerca. Y si no, había que tener una muy buena mecha de acero, de 6,25, clavarle el culo de una lima y girarla hasta que salga. Después, bueno, pasaba que ya estaban muy zafadas las roscas y había que pasarlas a 10 milímetros. Le pasábamos la mecha de 8,25, roscábamos en 10, agujereábamos la tapa a 10, o sea, para que pase el prisionero del bulón de 10, y apretábamos todo con tubos de 17. Que justamente tengo uno acá, este lo compré hace poquito, esta es de la línea Baco, SX. Siempre compro tubo 17, 3/4. Este particularmente de 3/4 de la denominación S. Pero bueno, siempre hay que estar comprando y manteniendo el surtido. El 18 de aquellos que les cuento, de los primeros Sinafor que tuve, que merecerían ya estar en otro lugar. Bueno, el 10, tubito de 10, de media. Tubito de 10 Baco. Este es contemporáneo ahora. Y así tenemos, bueno, varios, un 14 genérico. Para los que me preguntan qué tal va la caja genérica, la verdad no les puedo decir qué es esto, que es un Bremen. No les puedo decir que es un Inafor, un Baco, pero sí van muy bien, muy bien. Tienen que ser de estos genéricos, Observen bien los detalles. Bien definido cromo vanadio, bien definida la medida, estos detalles de moleteado. Observen la pared que tiene, este de 14 milímetros. Porque están estos y está la segunda calidad de esos, que ya son para una bicicleta, una motito, hasta ahí vamos bien. Bueno, después tenemos el mismo ejemplo que les estaba dando del genérico anterior, pero tubo de 3/8, 16 milímetros, ya un poco grande para mi gusto en la manija de 3/8, pero se dejaba trabajar bien. Se deja trabajar bien. No son unidades jubiladas para nada, son unidades que cumplen tareas acá en el taller. Observen, por ejemplo, un tubo Taiwan de 17 milímetros, encastre 3/8. No estamos viendo algo de primera calidad, la verdad que no, pero estamos viendo un tubo que si yo lo comparo con uno chino, que por suerte acá no tengo, los tengo todo en una botella. Acá tenemos el mismo tubo pero estriado, o sea que eran dos juegos, 2,17 Taiwán. Herramienta de Taiwán, yo la verdad que no me puedo quejar, a mí me han dado resultados. Bueno, acá tenemos un Stanley de 9,16, hexagonal. También elenco rebelde. Un Irimo de 15. Irimo cromado en este caso. La primera temporada de Irimo que yo tuve